Vamos a meditar en esta ocasión, en esta oportunidad, acerca del árbol de la vida. Acerca del árbol de la vida. Y leíamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 14, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. El apóstol Juan, estando en Patmos, para finalizar la visión del libro de Apocalipsis que Dios le reveló, Dios le mostró en el capítulo 22, los versículos 1 en adelante, lo siguiente. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22, 1 en adelante. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dice aquí la palabra de Dios que Juan ve en la tierra nueva, ve un río limpio, pero dice que ve el árbol de la vida. Y este árbol de la vida, dice Juan, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y dice que las hojas del árbol eran ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Ahora, hermanos, leíamos el versículo 14 hace un momento, que los que lavan sus ropas, otra versión dice los que guardan los mandamientos, ¿qué dice? Van a tener acceso ¿qué? Al árbol de la vida. Pero yo quiero hacerte una pregunta, o lo que yo quiero analizar es lo siguiente: ¿será que solamente tendremos oportunidad de comer de las hojas del árbol de la vida y del fruto hasta que estemos en el cielo? ¿O será que ahora yo puedo gozar de las hojas del árbol de la vida? ¿O será algo que es solamente para el futuro? Bueno, vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Si ahora podemos nosotros comer del árbol de la vida. Bueno, ¿en dónde empieza o en dónde está la referencia del árbol de la vida? Y para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 2, el versículo 9. Génesis capítulo 2, el versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el Edén, dice la palabra de Dios que Dios hizo crecer diferentes árboles frutales. Pero entre estos árboles había dos árboles especiales o diferentes, por así decirlo. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el otro era el árbol de ¿qué? El árbol de la vida. Y dice que el árbol de la vida estaba ¿en dónde? En medio de ¿qué? Del huerto. O sea que el centro del huerto era el árbol de la vida. Ahí estaba en el centro el árbol de la vida. Y había el otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hermanos, el versículo 16 dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice el versículo 17, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente que morirás. Entonces entendemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que el hombre tenía acceso a todos los árboles excepto a uno. ¿A cuál? Al de la ciencia del bien y del mal. Ahora pregunto, ¿podría comer el hombre del árbol de la vida? Amén. Claro que sí.
Porque dijo de todo árbol, solo hay uno que no vas a comer. Y ese uno era el de la ciencia del bien y del mal. Pero del árbol de la vida que está en medio del Edén, o estaba en medio del Edén, ese árbol sí podía comer. Ahora la pregunta es, ¿cuál era la razón de ser de ese árbol? ¿Cuál era la razón de ser de ese árbol? Para saberlo, vamos al capítulo 3, el versículo 22. 3:22. Y Jehová dijo a Dios, estamos yendo después de que el hombre cae, he aquí el hombre, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora, ¿qué función tenía el árbol de la vida? Perpetuar la vida. Porque después de que el hombre cae en pecado, Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo ciertamente que morirás. Pero, hermanos, cuando el hombre cae en pecado, come del fruto de la ciencia del bien y del mal, del árbol que Dios le prohibió, Dios dijo algo. Dijo, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ¿para qué servía el árbol de la vida? Para perpetuar la vida. Para eso sirve o servía el árbol de la vida. Para que el hombre perpetuara su vida. Hermanos, cuando Dios crea al hombre, Dios no lo creó eterno. El único eterno, ¿quién es? Es Dios. El único eterno es Dios. Entonces, cuando Dios crea al hombre, el hombre no era eterno. Pero el árbol de la vida le ayudaba a perpetuar, ¿qué? A perpetuar esa vida. A tal grado que entonces cuando el hombre cae en pecado, Dios detiene o Dios ya no le permite el acceso a ese árbol de la vida. Le corta la oportunidad, la posibilidad de ¿qué? De comer ese árbol y que viva perpetuamente. Y su vida ahora ya va a tener, o la vida del hombre, hermanos, ahora tiene límite. Un comentario inspirado escrito en el libro de Conflicto de los Siglos, la página 588, dice, si al hombre después de su caída se le hubiere permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre y así el pecado se habría inmortalizado. Entonces, este comentario inspirado no dice otra cosa que la Biblia no diga, solamente nos amplía la información. Entonces, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida después del pecado, había vivido para siempre y el pecado iba a quedar ¿qué? Eternamente ¿qué? Inmortalizado. Y ese no era el propósito de Dios, que el pecado que fuera eterno. Todo tiene un límite. La tierra, leo este otro comentario inspirado que se llama del libro Historia de la Redención, página 22. Dice, la tierra estaba revestido de hermoso verdor, mientras miriadas de fragantes flores de toda especie y todo matiz crecían a su alrededor. En abundante profusión, todo estaba dispuesto con buen gusto y magnificencia. En el centro del huerto se alzaba el árbol de la vida, cuya gloria superaba la de todos los demás. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y servían para perpetuar la inmortalidad. Las hojas tenían propiedades medicinales. Hermano, y esto lo dice Apocalipsis 22, lo que leímos, que las hojas del árbol eran ¿para qué? Para sanidad ¿de qué? De las naciones. Entonces, ese árbol, su propósito, su objetivo o su razón de ser era perpetuar la vida. Y sus hojas dice que tienen propiedades medicinales. Y claro, mientras no había pecado, no había enfermedad. Comer de ese árbol entonces implica que el hombre viva para siempre. Eso es lo que implica. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió cuando el hombre cayó en pecado?
el versículo 23 de Génesis 3 dice lo siguiente: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra donde fue formado. Y el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén, del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Hermanos, el pecado privó al hombre de tener acceso ¿a dónde? ¿De tener acceso a qué? ¿A qué, Dafne? Al árbol de la vida. Entonces, cuando el hombre cae en pecado, ¿qué hace Dios? Dice que pone dos querubines con una espada encendida que se revolvía ¿qué? Para todos lados. Entonces dice, y así Dios guardó el camino o el acceso al árbol de la vida, y el hombre perdió ese derecho, perdió ese acceso. La transgresión a los requerimientos de Dios excluyó a Adán del huerto del Edén, y la condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a todos los mandamientos. Entonces, ahora, cuando ya desobedece a Dios, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, que también representa los mandamientos, o sea, cuando Adán y Eva comen de ese fruto, transgredieron los 10 mandamientos, y ese es otro tema, no lo vamos a ver ahora. Pero cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, ¿y qué es pecado? ¿Pecado es qué? El libro de Isaías dice, tu primer padre pecó. Y si de acuerdo a Juan, el pecado es transgresión de la ley, entonces Adán, ¿qué hizo? Transgredió la ley de Dios. Así que el hombre perdió ese acceso al árbol de la vida. El hombre perdió el acceso al árbol de la vida. Pero la Biblia, hay promesas en la Biblia tocante a ese árbol de la vida. Y vamos a leerlas. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis 2:17 dice lo siguiente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y el versículo 7, la otra promesa: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, ahora hay una promesa al vencedor. ¿Y cuál es la promesa? Que si vencemos, tendremos derecho a comer nuevamente ¿de qué? ¿Del árbol de qué? Del árbol de la vida. Por eso lo leíamos hace un momento, el versículo 14 del capítulo 22 de Apocalipsis: bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho, ¿qué? Vamos a leerlo bien. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas ¿de qué? De la ciudad. Si Adán y Eva perdieron, o la humanidad en Adán y Eva perdió el acceso al árbol de la vida por la desobediencia, nosotros, por la fidelidad a los mandamientos de Dios, por la fidelidad a Dios, vamos a tener ¿qué? Nuevamente ese ¿qué? Ese derecho. Y no porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque Cristo, al venir a morir en la cruz del Calvario, su justicia se impone sobre mi pecado, sobre mi injusticia. Y ahora la justicia de Cristo queda ¿qué? Imputada, y luego una justicia impartida, y somos declarados justos. Y somos declarados guardadores de la ley. Y es así como tendremos nuevamente acceso ¿a dónde? Al árbol de la vida, a la tierra nueva. Y claro, ahí estará el árbol de la vida. Ahí, hermanos, está la promesa. Y hago nuevamente la pregunta. Y pregunto a los hermanos que están viendo y verán posteriormente por internet este mensaje: ¿para qué sirve o para qué? Bueno, ¿para qué sirve el árbol de la vida o para qué sirvió en aquel entonces? ¿Para qué? Para perpetuar la vida. Y yo les preguntaba hace un momento,
¿no será que ahora también podremos comer del árbol de la vida? ¿A quién de nosotros nos gustaría comer del árbol de la vida? Ahora, dice que sus hojas eran para sanidad de las naciones, dice Apocalipsis 22:2. Y el fruto, bueno, perpetuaba la vida. Pero vamos a ligar esto. Si el árbol era para dar vida, para perpetuar vida, ¿cómo podemos hoy tener acceso a ese árbol? Vamos a ir por pasos. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5:39, un texto muy conocido. ¿Cómo dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas, ¿qué encontramos? ¿Qué cosa? Vida eterna. ¿Y para qué sirve el árbol? Para dar vida eterna. ¿Y para qué sirve la Biblia? Para lo mismo. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Ahora, la palabra de Dios, dice el libro que se llama Consejos para los Maestros, la palabra de Dios es como las hojas del árbol de la vida. Ahí se satisface toda necesidad de los que aman sus enseñanzas y las ponen en práctica en su vida. Por eso Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que ¿qué? Los que guardan las palabras que escritas en este libro. Entonces, hermano, ¿cómo podemos tener acceso ahora al árbol de la vida? ¿Por medio de qué podemos nosotros tener vida? Por medio del estudio de la palabra de Dios. La santa palabra ha de ser aceptada e incorporada en la vida práctica. La vida espiritual consiste en que Cristo sea la luz y la vida del templo del alma, así como la sangre es vida del cuerpo. A todos los que estudian la palabra se los representa como alimentándose de la palabra, esto es de Cristo. Así como las necesidades corporales deben ser suplidas, todos los días la palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente, debe ser comida, digerida y practicada. Ahora, si nosotros dejamos de comer, ¿cómo nos sentimos? Débiles, ¿no? Débiles, y se empieza a debilitar el cuerpo y ya no queremos hacer nada. Pero, ¿y si dejamos de estudiar la Biblia? Viene decaimiento espiritual, viene debilidad espiritual. Pero a eso nos hemos acostumbrado, ¿o no? Nos hemos acostumbrado a estar débiles espiritualmente. Y a veces no estudiamos la palabra de Dios y estamos débiles. Ahora, vean lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 53. Capítulo 6, versículos 53 al 57. Podemos comer del árbol de la vida ahora. Dice así, Juan 6, 53 al 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué dijo Jesús? Que si no bebemos la carne y la sangre de Cristo, no vamos a tener vida. Pero ¿en dónde nos encontramos nosotros con Jesús? ¿En dónde encuentro yo a Jesús? Cuando Jesús, después de su resurrección, se encontró a aquellos hombres que iban camino a Emaús, Jesús dice que les abrió las Escrituras y les explicó todo concerniente a ¿qué? Todo concerniente a ¿qué? A Jesús, lo que dice la Biblia sobre Jesús. Ahora, ¿cómo podemos comer
de Jesús. ¿Por medio de qué? Continúo leyendo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El Salvador es revelado en toda su belleza y en todo su encanto. ¿Y en dónde está revelado Jesús? Hermano, ¿está revelado en dónde? En la Biblia. ¿Cómo puedo yo conocer a Jesús? ¿Por medio de qué? Del estudio de la Biblia. Cada alma hallará solaz y consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará para los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Los enfermos serán especialmente consolados al oír la palabra, pues Dios, al dar las escrituras, dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida que es para sanidad de las naciones. Esto lo dice el manuscrito 105 de 1901. Que dice aquí que al dar Dios la Biblia a la humanidad, ¿qué fue lo que nos dio? ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Ah? Dice que al dar la palabra, dice, pues Dios al dar las escrituras dio a la humanidad una hoja del árbol de la vida. O sea que la Biblia es ¿qué? Hermanos, es una hoja, simbólicamente es una hoja del árbol de la vida. Y recuerdan lo que dice Apocalipsis 22:2, que las hojas del árbol de la vida son ¿para qué? Para sanidad de las naciones. Para sanidad de las naciones. Entonces esto nos da aliento, nos da fortaleza física, nos da fortaleza espiritual. Pero ¿cuál es nuestro problema? ¿Quieres ser sano? Hay que ¿qué? Hay que comer del árbol de la vida. Si nosotros vamos al médico y el médico nos receta los mejores medicamentos, yo voy a la farmacia, los compro y los guardo, ¿me curo? No me curo. Ahora, ¿qué pasa? Para la gripa, para las infecciones, ¿qué es lo que nos dan? Paracetamol y ¿qué más? Penicilina. Pero vean lo que sucede. El médico dice por 7 días, ¿no? Y tanta. Pero al tercer día me la estoy tomando y me siento bien. Y la dejo de tomar. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que me dé gripa? Va a ser más fuerte. Y la dosis tiene que subir a tal grado que me voy a hacer inmune al antiviral. Ahora, nosotros de pronto podemos leer la Biblia un momento y nos gozamos. Pero pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿y qué? Y nos empezamos a hacer inmunes. ¿Cómo? Porque leemos tantas cosas y vemos tantas cosas y tenemos placeres momentáneos que cuando leo la Biblia, qué aburrido. Ya no le entiendo, ya no le hallo sabor a ese libro de la vida. Decía alguien por ahí, si nosotros nos la pasamos comiendo toda la semana chocolates, y una vez a la semana queremos comer lechuga, ¿a qué nos va a saber la lechuga? ¿Qué va a querer nuestro paladar? Chocolate. Y lo mismo pasa con la Biblia. Si yo toda la vida o todo el tiempo me la paso comiendo otro alimento que no me edifica, que no me hace crecer espiritualmente, y de pronto una vez a la semana quiero abrir la Biblia, digo, qué aburrido, no sabe a nada. Y no es que haya perdido su poder o su efecto, es que nuestro paladar espiritual se ha acostumbrado tanto a la comida chatarra
que cuando hay la verdadera comida, porque así dijo Jesús, el versículo 55 de Juan 6, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esa es la comida verdadera. Pero me la paso leyendo revista, el TikTok, el Facebook, el WhatsApp, el YouTube y cualquier otra cosa, cualquier otro libro. Y cuando quiero ir, o cuando realmente me dice, mira, es que necesitas esto, ya no le hallamos sabor a esa hoja del árbol de la vida. El agricultor celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado. Bueno, esta es una realidad, porque cuando Adán y Eva pecaron, ahí quedó el Edén. Pero no permaneció ahí todo el tiempo, hasta el grado que ahora no está. Pero sus ramas, escuchen, dice aquí que Dios trasplantó el árbol al cielo. Pero dice, pero sus ramas cuelgan sobre la muralla hacia el mundo que está más abajo. Por medio de la redención comprada por la sangre de Cristo, aún podemos comer de su vivificante fruto. Entonces pregunto de nuevo, ¿puedo ahora comer de ese fruto del árbol de la vida? Amén, hermanos. ¿Por medio de qué? De la redención comprada por la sangre de Cristo, aún podemos comer de su vivificante fruto. Por eso Cristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y para qué servía el árbol de la vida? ¿Para la vida qué? Para la vida eterna. ¿Cómo puedo entonces comer del árbol de la vida en la actualidad? Comiendo y bebiendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en dónde lo encuentro? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, el árbol de la vida, tenemos acceso, gracias a la muerte de Cristo, tenemos acceso al árbol de la vida, no hasta cuando Él venga y estemos en la tierra nueva, sino hoy. Hermanos, hoy podemos comer del fruto y de las hojas del árbol de la vida. Porque dice que aquel que come la carne y bebe la sangre de Cristo tendrá la vida. Juan 1:4 dice la palabra de Dios lo siguiente. En él, ¿en quién? En el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién está la vida? Hermanos, ¿la vida está en quién? En Cristo. En Cristo está la vida. Y nosotros ahora, entonces por medio de la fe, hermanos, tenemos derecho ¿a qué? A ese árbol de la vida, mis queridos hermanos. Si nosotros vamos a Juan 10:10, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan capítulo 10, el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Pero a qué vino Cristo? Para que tengamos ¿qué? Vida. Y por eso le dijo a la hermana de Lázaro, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando lo aceptamos como sustituto y garante nuestro, hermanos, tenemos derecho a esa hoja del árbol de la vida, no en la vida futura, sino ¿cuándo? Ahora. Pero la manera de tener una relación con Cristo es por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios. Es por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Los hijos de los hombres han tenido un conocimiento práctico del mal. Pero cuando Cristo vino al mundo para mostrarle que ha plantado para ellos el árbol de la vida, cuyas hojas eran sanidad para las naciones. Ahora, ¿cómo comemos de ese árbol de la vida? Vamos a Juan 6:68.
Ya lo sabemos. Pero hay otro testigo, otro versículo. Le respondió Simón Pedro, Juan 6:68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo tenemos acceso a la vida eterna? ¿Quién es el árbol de la vida en la actualidad? Es nuestro Señor Jesucristo. Y al venir a morir, ahora vemos como si esas hojas colgaran y estuvieran al alcance ¿de qué? Al alcance de nuestra mano. El manuscrito 95 de 1898 dice así: Cristo era el árbol de la vida para todos los que quisieran tomarlo y comerlo. ¿Quién es el árbol de la vida entonces? Cristo. Porque es por medio de Él, el árbol de la vida era para perpetuar la vida. Entonces era por medio de Él, o ahora es por medio de Cristo en que nosotros podemos tener vida, hermanos, y vida en abundancia, vida plena. Y Jesús dice que pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos y libertando a los cautivos. A eso vino Jesús. Entonces, hermanos, si queremos tener esa vida plena, si queremos tener esa vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar ¿qué? Las Escrituras, aceptar a Cristo como mi Salvador y mi Señor. ¿Y cuál es el sabor de eso? Salmos 19:10. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 19, el versículo 10. ¿A qué sabe esas hojas del árbol de la vida? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que la que destila ¿de qué? Del panal. Cuando Juan comió el libro dice que fue dulce a su ¿qué? A su paladar. Pero como les digo, hermanos, cuando nos acostumbramos a consumir comida chatarra, hablo no de alimento físico, sino de lo que alimentamos nuestra mente, cuando queremos abrir la Biblia, ¿a qué nos sabe? Hermanos, no tiene sabor. No tiene sabor. Así que mis queridos hermanos, las hojas del árbol de la vida, el manuscrito 71 de 1898 dice: las hojas del árbol de la vida son ofrecidas, son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tomadlas, comerlas y digerirlas, vuestro miedo se desvanecerá. La Review and Herald de 1897 dice: Cristo es la fuente de nuestra vida, la fuente de la inmortalidad. Él es el árbol de la vida y a todos los que van a Él les imparte ¿qué? Vida eterna. Por eso Juan 3:15 dice: para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Adán y Eva, por el pecado, perdieron el acceso al árbol de la vida. Pero Cristo, cuando vino a este mundo, nuevamente nos dio el acceso a esa vida eterna. Cristo es ese árbol. Y hoy podemos comer de ese árbol. Hoy podemos hacerlo. Y hermanos, si hoy no lo comemos, no tendremos derecho a que aquel que estará allá en el cielo. Si hoy no comemos de ese árbol, si hoy no bebemos de Cristo, si hoy no vivimos por Cristo, si hoy no pensamos lo que dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Si hoy yo no siento eso, si yo hoy no pienso así, si yo hoy no me alimento de la palabra de Dios, hermanos, voy a ir a aburrirme al cielo. ¿Para qué voy a ir? Así que, hermanos, hoy tenemos acceso a la vida eterna. Hoy tenemos acceso al árbol de la vida, y es solamente por medio de ¿quién?
por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero para poder tener acceso hay que comer y beber de nuestro Señor Jesús. Y algún día, hermanos, vamos a tener acceso a ese árbol citado ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y Ezequiel 47, 12 dice lo siguiente. Ezequiel 47, 12 dice así: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, y sus ojos nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Solamente si ahora comemos del fruto del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, tendremos derecho ¿a qué? A aquel fruto cuando estemos en el cielo. Pero recuerden, no solamente es leer, hay que vivir, hay que practicar. Por eso dice: bienaventurados los que ¿qué? Los que lavan sus ropas. Y otra versión dice: los que guardan los mandamientos. Ahora, si yo veo que mi ropa está sucia y no la lavo, ¿de qué me sirve? Si yo conozco la Biblia y no la obedezco, ¿de qué me sirve? ¿Tendré derecho al árbol de la vida? No. Ahora, Cristo es nuestro sustituto y garante. Por medio de Cristo podemos guardar los mandamientos. Concluyo con este testimonio, Conflicto de los Siglos 702. Dice: reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido el Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Será ese consumo del árbol lo que nos hará crecer a la estatura del varón perfecto, y será lo que alargará también nuestra vida. Que hoy podamos ser fieles y que hoy podamos, hermanos, nutrirnos de las hojas que cuelgan del cielo a la tierra, y esas hojas están en la palabra de Dios. Que podamos comer del fruto del árbol de la vida, y ese fruto es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo en oración. Amén.